patologías periodontales afectan de forma significativa al bienestar de nuestros pacientes. No solo tienen un impacto local limitado a la boca, sino que afectan a la calidad de vida de nuestros pacientes y encima tienen un impacto a nivel sistémico, y es que se relacionan con multitud de enfermedades sistémicas. Y no es algo nuevo. En el año 1996 se acuña el término medicina periodontal como la disciplina que estudia las asociaciones bilaterales entre las patologías orales y las patologías sistémicas. No es baladí, los pacientes con patología periodontal tienen entre 3 y 13 veces más probabilidades de sufrir patologías sistémicas. La salud oral y la salud general de nuestros pacientes están irremediablemente unidas, y de eso vamos a seguir hablando con nuestros siguientes ponentes, y para mí la verdad es que es un verdadero placer presentar a dos grandes referentes a nivel científico, como son el doctor David Herrera, catedrático de periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid, y al doctor Alex Mira, que es jefe del grupo de microbioma oral de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica, FISABIO, de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias a los dos por haber participado e implicado tanto en el desarrollo de este simposio. Y David, nos decía Vanessa que el término medicina periodontal no es nuevo, pero en los últimos años parece que ha adquirido un peso específico, por lo menos por la gran cantidad de artículos científicos que se han publicado relacionando la periodontitis con diferentes enfermedades sistémicas. ¿Por qué ahora ha suscitado tanto interés? Bueno, primero de todo, muchas gracias. Un privilegio estar aquí con Vanessa, con Agustín, con Alex. No es nuevo el tema de la relación entre las enfermedades periodontales y enfermedades sistémicas. Ya los egipcios conocían esta relación, hablaron de ella. Hipócrates, uno de los padres de la medicina, también lo hizo. Y es a principios del siglo XX cuando empieza a hablarse mucho de este tema y surge el concepto de infección focal. Se achaca a la boca distintos problemas en el resto del cuerpo, como fiebres reumáticas, y la solución fácil, sencilla, es extraer todos los dientes. Desde el punto de vista científico, el análisis de estos datos concluye que la extracción de todos los dientes no condujo a la mejora de las patologías sistémicas de estas personas, por tanto, se descartó completamente que la patología bucodental pudiera tener ninguna relación con el resto del cuerpo. Sin embargo, hay un estudio importantísimo, se publica en 1989, un cardiólogo finlandés, el doctor Matila, y su grupo publican datos concluyentes de que tener peor salud bucodental, tener infecciones en la boca, incluidas periodontales, favorece patologías sistémicas. Y ahí empieza a haber cada vez, poco a poco, incrementa las investigaciones, el grupo de Steven Offenbacher evalúa mucho la asociación con resultados adversos del embarazo, y desde 1996 y sobre todo desde el año 2000, el volumen de publicaciones que tratan de asociar enfermedades periodontales con enfermedades sistémicas es simplemente altísimo, y seguramente es la línea de investigación más potente y más activa y más interesante que tiene la odontología hoy en día. Claro, se han establecido tantas relaciones que hay muchos escépticos que las ponen incluso en duda. ¿Cómo se determina que estas asociaciones son causales y no una mera casualidad porque son patologías muy frecuentes y de repente pues, están tan relacionadas? Bueno, Agustín, esa es una pregunta muy complicada. La asociación entre patologías con factores de riesgo se establece de distintas maneras. Se utilizan mucho los criterios que se llaman de Bradford-Hill, que evalúan la consistencia de la asociación, la fuerza de la asociación. Lo que no podemos decir hoy en día en estas asociaciones es que son causales. No tenemos evidencia y seguramente, difícilmente lo vamos a conseguir. Pero lo que sí que vemos es que hay unas asociaciones epidemiológicas muy importantes, hay una asociación vía los factores de riesgo muy importantes y también hay una plausibilidad biológica. E incluso, para algunas patologías, también hay un impacto del tratamiento. Es decir, que el tratamiento de la periodontitis o la prevención o la salud periodontal mejora la condición sistémica. Por tanto, en el análisis riguroso de la asociación, muchos de los elementos se cumplen, pero difícilmente vamos a poder decir la periodontitis causa infarto de miocardio. Lo que sí podemos decir es que la periodontitis se asocia con infarto de miocardio. Doctor Herrera, por favor, repasemos estas principales evidencias de asociación entre ambas patologías. Bueno,
Fíjate, en 2016 Montserrat y colaboradores publicaron un artículo que decían: hemos encontrado en la literatura de evaluación con hasta 57 patologías sistémicas. Bien, estas 57 patologías sistémicas tienen distintos aspectos inmunoinflamatorios en su etiología que pueden hacer a la periodontitis interesante como factor que se asocia. Sin duda hay dos patologías que se han estudiado mucho más que las demás: la diabetes y otras patologías endocrinas, las enfermedades cardiovasculares, también el riesgo de resultados adversos del embarazo, que es sin duda la que más se ha estudiado desde el punto de vista del tratamiento. En un segundo nivel tendríamos a la artritis reumatoide, patologías pulmonares. Hay muchas otras. Hoy en día quizá uno de los elementos más interesantes de estudio es la asociación con demencia y especialmente con enfermedad de Alzheimer. Pero si me tuviera que quedar con dos, por una parte por las implicaciones de la relación bidireccional, sería con la diabetes y otras patologías de tipo endocrino, y luego con las enfermedades cardiovasculares, porque las enfermedades cardiovasculares, no nos tenemos que olvidar, son las que al final causan la mayor causa de mortalidad que hay en el mundo. Muchas de estas enfermedades que has mencionado es lo que la OMS considera enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, ¿qué es esto? ¿Qué son estas enfermedades? ¿Cuáles son su importancia y por qué están tan relacionadas con la periodontitis? Bueno, la Organización Mundial de la Salud efectivamente centra en 4 enfermedades crónicas no transmisibles sus prioridades: las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades crónicas respiratorias y el cáncer. Y su estrategia es tratar de reducir la incidencia de estas enfermedades. ¿Por qué esa estrategia es importante? Porque estas 4 enfermedades matan a 40 millones de personas cada año, que representa el 71% de la mortalidad global. Ahora estamos con el COVID. El COVID ha matado a 6 millones de personas. Estas enfermedades matan a 40 millones de personas. La magnitud, por tanto, de tratar de reducir un poco esa mortalidad sería muy importante y se centra en los hábitos de vida saludable. Conseguir controlar el tabaco, el alcohol, realizar ejercicio físico y dejar de fumar son elementos fundamentales en esta estrategia. Y claro, todas estas enfermedades al final están conectadas entre ellas y se conectan con la periodontitis, al menos muy claramente las dos primeras. Por tanto, en realidad, desde mi punto de vista, incluso un hábito de vida saludable sería tener la boca sana. Un hábito de vida saludable sería hacer higiene bucodental. Y así se lo ha hecho llegar la Federación Europea de Periodoncia, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud. Claro, no solo es importante determinar esa relación estadística entre enfermedades sistémicas y periodontitis, también hay que conocer el porqué. ¿Cuál es el mecanismo biológico por el que están asociadas tanto periodontitis como enfermedades sistémicas y que tengan ese impacto en la salud general de los pacientes? Bueno, hay muchos elementos que influyen en esta asociación, incluidos los factores de riesgo comunes. Pero si vamos a la plausibilidad biológica de por qué la periodontitis puede favorecer otras enfermedades de base inmunoinflamatoria, tenemos que pensar en las bacterias, y ya se ha estado hablando de este tema antes. Tenemos millones de bacterias entre el diente y la encía, y esos millones de bacterias, cuando la encía está inflamada, encuentran la posibilidad de acceder a los vasos sanguíneos que están dentro del tejido conectivo, porque ese epitelio está ulcerado. Así es que millones de bacterias frente a un tejido ulcerado, eso permite a esas bacterias acceder a la circulación sistémica, eso se llama bacteriemia, y son bacterias vivas circulando por el cuerpo. A la vez, tener inflamadas las encías supone que el cuerpo también está inflamado, hay una inflamación sistémica. Y la combinación de ambas cosas es lo que seguramente induce en el cuerpo una situación de inflamación continua. Y cuando llegamos al paciente con periodontitis que tiene muy inflamadas las encías, que esa superficie de herida es entre 12 y 20 centímetros cuadrados, claro, ahora pensaréis, 12, 20 centímetros cuadrados, ¿eso cuánto es? Es la superficie de la piel del puño. Si cogemos la superficie de la piel del puño todo con heridas y la metemos en un cubo de bacterias, eso es lo mismo que tener periodontitis. Y si ya mueves el puño dentro del cubo, eso es lo mismo que tener periodontitis, morder una manzana, cepillarse los dientes, pasar la seda dental o que te hagan una limpieza de boca. Por tanto, ese paso de bacterias y la inflamación sistémica que genera, que también se genera por la propia inflamación que hay en la encía, son los elementos que explican por qué las periodontitis pueden favorecer cualquier patología de base inmunoinflamatoria en el cuerpo. Yo aquí también quería añadir algo, porque creo que es muy interesante, algo que se ha descubierto en los últimos años, y es que aparte del papel tan grande que tiene esta inflamación a nivel sistémico,
también hemos encontrado ciertas bacterias que están asociadas a la salud, que están sobre todo en el sucro gingival sano y que en periodontitis bajan sus niveles de una forma dramática. Y resulta que son bacterias que transforman el nitrato que ingerimos en las verduras, sobre todo las verduras de hoja verde, lo transforman en nitrito y en óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador y tiene otras muchas funciones en el cuerpo humano. De tal manera que, además de este papel inflamatorio de las bacterias, digamos, que son perjudiciales, también está el efecto protector que dejamos de tener por el hecho de perder estas bacterias en periodontitis. Esto es muy interesante. En esta imagen podemos ver cómo estas bacterias transforman el nitrato en nitrito y luego en óxido nítrico, y esto hace que tengamos una tensión sanguínea mejor. De hecho, si esterilizamos la boca por completo, eliminamos no solamente las bacterias malas, sino también estas buenas, y es impresionante porque nos sube incluso un poco esta tensión sanguínea. Con lo cual yo creo que hay que considerar el equilibrio completo de la boca, tratar de disminuir la frecuencia de estas bacterias que son perjudiciales, pero también tratar de favorecer estas otras que tienen un efecto que es protector. Alex, antes de profundizar en esta bacteriemia que comentaba David, somos conscientes de que en los últimos años se están cambiando los conceptos microbiológicos, estamos moviendo el foco a la microbiología oral, antaño no era así. ¿Por qué crees que hay estos cambios en los conceptos microbiológicos actualmente? Bueno, a veces estos cambios vienen motivados por el hecho de contar con unos avances a nivel de la tecnología para poder estudiar estas patologías. Yo creo que hoy en día las técnicas del ADN, por ejemplo, el poder secuenciar de forma masiva el ADN de las bacterias que tenemos en la boca, ha permitido poderlas estudiar en su totalidad, mientras que la técnica básica de la microbiología durante siglos ha sido el cultivo, y resulta que solamente podíamos cultivar pues, un tercio de las bacterias que tenemos en la boca, y ahora con el ADN podemos estudiarlo en su conjunto. Yo creo que esto nos ha dado una visión mucho más completa y ha permitido realmente poder avanzar muchísimo en el campo. Te pido que te mojes un poco más. ¿Cuál es el concepto microbiológico que tú crees que es más importante actualmente? Bueno, probablemente dos que están relacionados. Uno, la idea de que las enfermedades orales están causadas por consorcios de bacterias y no solamente que podamos identificar un único agente etiológico, ¿no? Si te bebes un vaso con vibrio cólera, pues adquieres el cólera, ¿no? Y tenemos la idea general de que cada enfermedad infecciosa está causada por una bacteria, un virus, un organismo, ¿no? Y aquí realmente encontramos que son muchas. Yo creo que el origen polimicrobiano, ¿no?, de estas enfermedades es importante, y relacionado con ello el concepto de que no son enfermedades infecciosas al uso. En general podemos hablar de lo que se conoce hoy en día como una disbiosis, es decir, un cambio en el equilibrio de las bacterias. Realmente, si miramos, por ejemplo, en el sucro gingival sano de personas sin patología o en la boca de personas sin caries, encontramos patógenos que causan caries y la periodontitis. Es decir, tenemos al enemigo en casa, ¿no? No es que te infectes con esa bacteria, sino que hay mediante un cambio externo, por ejemplo, por la dieta, por una mala higiene, etcétera, se puede favorecer el crecimiento de estas bacterias que pasan de un cierto nivel y entonces se rompe el equilibrio. Y esa rotura del equilibrio es lo que conocemos como disbiosis. Y yo creo que es muy importante porque si no son enfermedades infecciosas no las podemos tratar como tal. Y entonces, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna pues se ha probado durante décadas que ha sido pues algo que no funciona realmente bien, por ejemplo, en el caso de la caries, y tiene que ver con estos conceptos, ¿no? En primer lugar, porque no tenemos una sola diana, sino tenemos muchas. Y en segundo lugar, se habla más de tratar de controlar esta disbiosis, de restablecer el equilibrio. Si la periodontitis y la caries son enfermedades polimicrobianas, como nos has dicho, en estos pacientes que padecen estas enfermedades, ¿tenemos el mismo grupo de bacterias que causan la enfermedad en todos ellos, o nos vamos a encontrar encima diferentes perfiles polimicrobianos patológicos en cada uno de ellos? Sí, es así, realmente es un problema. Esto lo hace todavía más difícil, ¿no? Nos sorprendió mucho al mirar distintas lesiones de caries, como vemos en esta imagen, que cada lesión tiene una composición distinta, ¿no? Esto ocurre sobre todo en las lesiones de caries, varían entre individuos, pero incluso entre lesiones de caries del mismo individuo también varía. Esto ha sido uno de los motivos por los cuales la vacuna anticaries no ha dado éxito, porque se seleccionó antígenos de superficie de una bacteria en concreta, el Streptococcus mutans, como diana, que hemos visto que solamente es el 1% de todas las bacterias que pueden causar esta patología. Entonces, aunque generemos anticuerpos frente a esta bacteria, el resto pueden hacer su camino. En la periodontitis, el patrón no es tan variable, las bacterias del complejo rojo se asocian de una manera muy clara, y aquí es posible que una vacuna pudiera tener
más garantías de éxito y hay varias empresas que están tratando de hacerlos o realmente sabemos que es muy difícil. Tenemos constancia de que las bacterias orales son capaces de diseminarse por diferentes partes del cuerpo y están participando activamente en algunos procesos de infección en zonas alejadas de la boca. ¿Podéis explicarnos cómo son capaces de llegar allí y además generar una patología activa? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, bacterias de la boca pueden pasar al sistema digestivo por la saliva. Tragamos 1 litro de saliva al día y bueno, más o menos 1 mililitro de saliva pues, contiene unos entre 100 y 1000 millones de bacterias. Esta es una vía directa que puede pasar al intestino y por supuesto por vía sanguínea. Uno de los motivos es que pensamos que las bacterias están preadaptadas, digamos, porque al vivir en la boca necesitan algunas ventosas moleculares, ¿no?, con las que poderse adherir al colágeno, a ciertos tejidos que hay en la boca, y esto les permite, cuando van a otra parte del cuerpo, pues poder colonizar el intestino. Encontramos muchas bacterias orales en tumores de cáncer de colon, por ejemplo, o poder colonizar, bueno, el corazón y las válvulas cardíacas, ¿no? De la manera que están preadaptadas. Y si encima se lo ponemos más fácil, porque al haber sangrado, al haber inflamación, las bacterias pueden pasar de forma directa al torrente sanguíneo, ahí tienen una vía para poder traslocar, para poder ir a otras partes del cuerpo. Voy a continuar preguntando a los dos ponentes sobre diagnóstico. Si hablamos de enfermedades polimicrobianas, ese paso que tenemos de simbiosis a disbiosis, en una fase diagnóstica, David, ¿tenemos que pensar en hacer un análisis de la microbiota en ese paciente? Pues es una muy buena pregunta con una difícil respuesta. Durante mucho tiempo hemos trabajado en buscar bacterias específicas, patógenos, que habían demostrado claramente su asociación con enfermedades periodontales, y los resultados de este trabajo han sido razonables, es decir, identificando patógenos Agregatibacter actinomycetencomitans, Purpuromona gingivalis o Tenderella forsythia, obteníamos datos sobre los factores etiológicos y targets específicos dentro de la microbiota subgingival. Pero como ha dicho Alejandro, el concepto más amplio que nos ha permitido las técnicas de microbioma y el análisis de la disbiosis hace que estos targets tan específicos estén quedando un poco en duda. Da la sensación, y esa es mi opinión, que el concepto de disbiosis, es decir, que las bacterias que ya viven contigo de pronto rompen el equilibrio, es también perfectamente compatible con la presencia de patógenos muy específicos, que sean target también específicos, porque no serán totalmente responsables de la destrucción o de los problemas patológicos que se están produciendo, pero sí pueden favorecer su inducción, es decir, pueden ser una causa más de la disbiosis. Y hace un rato hablabais de las causas de la disbiosis y se encuentran múltiples causas, por ejemplo, el tabaco o la mala higiene o una restauración desbordante. La llegada o la presencia o el sobrecrecimiento de ciertas especies que hemos considerado patógenos, los que comentaba Alejandro del clúster rojo, podrían tener esa misma función. Y desde mi punto de vista, por tanto, el diagnóstico microbiológico podrá seguir siendo de utilidad e ir incorporando los datos nuevos que nos vayan dando los conocimientos que avanzan las técnicas ómicas. David, nos dedicamos a la periodoncia y con nuestros tratamientos intentamos manejar esas bacterias orales, pero ¿realmente somos conscientes de que con nuestro tratamiento periodontal podemos mejorar la salud sistémica de nuestros pacientes? ¿En qué medida y a qué patologías? Ya nos has adelantado antes algo. Pues me gusta mucho esa pregunta, Agustín, porque yo llevo diciendo desde hace años que hacemos mucha investigación en plausibilidad biológica, de estudios epidemiológicos, pero necesitamos ya dar el salto de tal manera que el paciente tenga beneficios de estos conocimientos. Y quizá el ejemplo mayor es la diabetes, porque es una relación bidireccional, porque la diabetes es un factor de riesgo para sufrir periodontitis, uno de los más importantes, y la periodontitis es un factor de riesgo para sufrir diabetes, para que la diabetes se controle peor y para que sufra más complicaciones. Si yo consigo romper ese círculo vicioso en algún punto, el beneficio es doble, tanto para la periodontitis como para la diabetes. Y aquí tenemos las pruebas de que el tratamiento periodontal en una persona con diabetes es capaz de reducir los niveles de hemoglobina glicosilada en 0,4%, que es el efecto de un segundo medicamento. Por tanto, tienes el efecto positivo a la encía y un efecto derivado positivo a la salud endocrina, que además revierte positivamente después en la salud periodontal. Ese es el ejemplo paradigmático. No tenemos tan buenos ejemplos en el resto de las patologías de momento. Se está explorando unos tratamientos muy avanzados con
enfermedad de Alzheimer basado en el bloqueo de las gingipaínas de Porphyromonas gingivalis. Los estudios con prevención cardiovascular, con tratamiento periodontal, son muy difíciles de hacer, porque como se confirme tu hipótesis, entonces no estás haciendo muy bien tu papel desde el punto de vista ético, porque a los que no has tratado seguramente se mueran más de infarto de miocardio. Y donde sí hay muchos estudios es en el mundo, ha habido muchos estudios, quizá en la patología que más, sobre la prevención de los resultados adversos del embarazo. Y ahí los resultados son muy controvertidos. Seguramente Alex nos quiera detallar más, pero el análisis global es que el tratamiento periodontal en la mujer embarazada no reduce significativamente el riesgo de resultados adversos del embarazo, excepto en poblaciones muy susceptibles. Pero como digo, tenemos que buscar el impacto positivo para la salud de nuestra población derivado de estos conocimientos tan importantes que se están obteniendo. Alex, no sé si querías añadir algo con las embarazadas, como te ha dicho David. Bueno, hay estudios sí, a favor y en contra. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho David. Sí que quería añadir quizá que la hipótesis de lo que se conoce ahora como la tolerancia inmunológica, ¿no? Que está basada en que puede haber un contacto ya entre el feto y las bacterias que tiene la madre durante el embarazo, ¿no? Es lo que esto ha sido, se ha propuesto en base al haber encontrado bacterias, muchas de las cuales son orales, en la placenta. De tal manera que, si esto fuera así, el sistema inmunitario del bebé ya habría estado en contacto con ciertas bacterias antes de nacer. Y si esto ocurre, el sistema inmunitario ya puede generar una tolerancia frente a estas bacterias. Si la madre durante el embarazo tiene periodontitis y tenemos bacterias patógenas en contacto con el bebé cuando nazca, su sistema inmunitario puede favorecer la colonización de estas bacterias. Ya tendríamos un mal comienzo. Entonces, si esta hipótesis es cierta, yo creo que pondría el foco en políticas de salud pública, por ejemplo, que se centren en poder mejorar la salud bucodental de la madre durante el embarazo y durante ese primer año de vida, que es fundamental, en el que el bebé, el sistema inmunitario del bebé tiene que aprender a poder distinguir lo propio de lo ajeno, las bacterias que son buenas de las que son patógenas, y es un momento crítico en el que exponer al bebé a las bacterias apropiadas asociadas a salud puede tener consecuencias muy beneficiosas a largo plazo. Los investigadores siempre vais un paso por delante de los clínicos, tenéis una cierta capacidad de ver el futuro. ¿Cómo os imagináis que podríamos llegar a manejar todos estos periodontopatógenos? Bueno, adivinar el futuro en época de pandemia es uno de los elementos más interesantes que hay. Vamos a intentarlo, Vanessa. Venga. Bien, es verdad que tenemos armas diagnósticas muy avanzadas ahora, pero que todavía no somos capaces de interpretar perfectamente la información que nos da. Vamos a necesitar más años de estudio. Mientras tanto, lo que estamos aprendiendo es que efectivamente aquí se trata de equilibrios que se pierden y que hay que restaurar, y que no vale con armas de destrucción masivas. Por tanto, los antimicrobianos, que nos han ayudado mucho, van a ir pasando progresivamente, o deberían ir pasando, o creo yo que van a ir pasando progresivamente a un segundo plano, para pasar a combinación de antimicrobianos con otros elementos que favorecen el equilibrio: los probióticos, los prebióticos, los simbióticos, elementos antioxidantes, micronutrientes, elementos que favorezcan también el sistema inmune del huésped. Podemos combinar distintos aspectos, atacar o manejar distintos aspectos sin utilizar, como digo, armas de destrucción masivas. No debemos, como digo, descartar los antimicrobianos, porque nos han ayudado mucho y nos siguen ayudando muchísimo, y es lo que más nos ayuda y lo que más evidencia tiene de que nos ayuda, pero seguramente tiene que ir habiendo una transición. Es como con la energía eléctrica, ¿no? De pasar de fuentes que contaminan mucho a fuentes que sean más eficientes. Y yo creo que ese es el proceso que se va a hacer en los próximos años, y nos van a ayudar mucho las técnicas ómicas, tanto lo que nos dice de la bacteria como lo que nos va a decir de la respuesta que tienen nuestros tejidos. Bueno, como esto queda grabado, si se cumple o no se cumple, pues ya lo veremos. Al respecto de los probióticos que comentaba el doctor Herrera, el doctor Mira y su equipo es el descubridor de un probiótico, Streptococcus dentisanis, que parece que tiene efectos muy positivos frente a la caries. Doctor Mira, yo le quisiera preguntar, suponemos que usted ha continuado esta línea de investigación, ¿en qué punto estáis en este momento? No sé si nos podéis contar algo. Sí, bueno, la verdad es que ha sido totalmente
un proceso largo pero a la vez emocionante, ¿no? Ahora acabamos de publicar los resultados del último ensayo clínico, ya hemos pasado a la fase clínica en seres humanos y los resultados son muy buenos. Lo estamos aplicando en unas férulas dentales, como veis en la imagen, se aplica durante 5 minutos y los estudios comparado con la aplicación del placebo muestran resultados muy buenos en una bajada de la cantidad de placa, de la inflamación de las encías, una mejora de esta disbiosis, etc. También hemos avanzado en realmente comprobar que es una bacteria que está distribuida por todo el mundo. Aquí tenemos los datos, por ejemplo, de México, que es el último país que nos envió muestras, donde hemos hecho un análisis y se ve que realmente la proporción de Ventisani es también mayor en personas que nunca han tenido caries, ¿no? Siempre está asociada a salud. Así que es un proceso emocionante, estamos ya cerca de que pueda llegar al mercado y ha sido un proceso que nos ha llevado unos 8 o 10 años y yo creo que no es el único probiótico en ese sentido. El grupo en Florida, en Estados Unidos, están trabajando con el Streptococcus A12, que es también una nueva especie que está asociada a salud y que tampona el pH de una manera eficiente. En Japón están trabajando con el Streptococcus oligofermentans, incluso en Galicia hace un par de años se ha encontrado una nueva especie también que está asociada con salud. Yo creo que se ha abierto aquí un campo muy interesante para tratar de, bueno, no solamente eliminar el biofilm, sino tratar de ver si se puede dirigir en la dirección apropiada mediante el uso, por ejemplo, de probióticos, es decir, aumentar la proporción de bacterias beneficiosas y tratar de inhibir un poquito la frecuencia de estos patógenos. El tema de los prebióticos, como ha dicho David, yo creo que también es muy importante, ¿no? Sustancias que cuando las adquirimos en la dieta pueden servir como una especie de un fertilizante natural que favorezca el crecimiento de bacterias que son beneficiosas o funciones que nos aportan un beneficio. Y yo creo que el futuro va un poco en esta línea, tratar de realizar una transición hacia el uso de sustancias que restablezcan este equilibrio. Ya para concluir, esta pregunta va para los dos. Si aspiramos a esa periodoncia personalizada y precisa, predictiva, preventiva y participativa, si queremos conseguir esos objetivos, probablemente pase por conocer, comprender e incluso manejar nuestra microbiota oral, ¿no? ¿Qué pensáis de ello? Yo tengo una doble visión sobre ese aspecto. Por una parte, es evidente, y eso no nos cabe ninguna duda, que vamos a aprender a entender perfectamente los perfiles microbiológicos y las interacciones de estos con nuestro sistema inmune, en un paciente individual, que va a ser distinto, como decía antes Alex. En la caries es muy variable, pero la periodontitis también, porque aunque la microbiota pueda ser semejante, las interacciones que tiene con el huésped no lo es. Sí. Entonces podremos llegar a saber cómo están interaccionando, qué respuestas inducen en cada momento y qué factores influyen. Ahora bien, esos análisis previsiblemente también van a resultar muy caros. Es decir, vamos a tener una medicina personalizada, pero no va a ser una medicina que pueda llegar a una parte muy grande de la población, al menos inicialmente. Por tanto, yo creo que los avances en medicina personalizada son muy interesantes, nos ayudan también a entender mejor la etiología de las patologías, pero no debemos olvidar los tratamientos de masas. Por ejemplo, la vacuna contra el COVID. Quiero decir, si fuéramos solo por medicina personalizada, no podríamos llegar a vacunar, o no se podría llegar a vacunar a millones de personas. Así es que la medicina personalizada es un elemento muy interesante, tenemos las herramientas, las vamos a tener, pero no creo que debamos de olvidar la medicina no personalizada, la medicina generalizada o como la queramos llamar, porque si no, va a haber una parte muy importante de la población que no va a tener acceso a ella. Y la periodontitis sí tiene acceso a toda la población, y la caries también. No sé si quieres añadir algo, Alex. Bueno, también añadir lo que cada uno puede hacer a nivel individual, ¿no? Yo creo que los aspectos, como se ha comentado antes, de hábitos, el tabaco, el alcohol, empeora este equilibrio entre las bacterias y el hospedador. La dieta podemos hacer mucho y cada vez vamos a conocer más qué aspectos de la dieta son los que pueden ayudar, ¿no? Ahora sabemos que estas verduras de hoja verde favorecen el crecimiento de estas bacterias que están asociadas a una salud gingival. Por lo tanto, incrementar el consumo de verduras también puede ir en esta dirección y el tener en general una vida sana. Incluso el cepillado, simplemente el eliminar lo que es la placa de una forma mecánica, vemos también que favorece el crecimiento de bacterias que están asociadas a salud. Y esto incluso no solamente en los dientes, sino también en la lengua. Cada vez tenemos más información y yo creo que es muy importante trasladar a nuestros pacientes realmente la importancia de lo que ellos pueden hacer, la importancia de la prevención y también el que los datos
en los últimos años ponen a la odontología y a la salud bucodental en el centro de la salud sistémica y que realmente si les transmitimos que las bacterias que pueden causar el cáncer de colon provienen de la boca, por ejemplo, que se han encontrado toxinas en el cerebro post-mortem de pacientes que habían muerto y que tenían Alzheimer, que son toxinas producidas por bacterias orales, etcétera, yo creo que nuestros pacientes pueden entender que es muy importante mantener una buena salud oral para poder tener también una buena salud general, ¿no? Y yo creo que ahí también tenemos una labor a nivel pedagógico muy importante que hacer. Pues para nosotros ha sido la verdad que un orgullo haber contado con vosotros en la participación en este congreso. Y sí quería, probablemente os agradecen muchas cosas, pero yo particularmente quiero agradeceros vuestra labor científica, porque al final no nos damos cuenta que todo el trabajo que hacéis es básicamente por la salud y el bienestar de nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias, muy amables. Gracias. Muchas gracias. Sí, Pues vamos a continuar y ahora ya sí que pasamos a la acción. Vamos a intentar que todos los conocimientos teóricos trasladarlos a la práctica clínica. Así que seguimos con nuestro siguiente bloque.